Probablemente muchos de ustedes estén comprando actualmente si compra uno una vivienda después de parece que repunte de la crisis económica, y es que el precio actualmente está oscilando muchísimo. Como saben, varía en función de los metros cuadrados que tenga esa vivienda, pero por supuesto también de la zona en la que se encuentre. ¿Para comprar un piso o es mejor esperar? ¿Están subiendo mucho los precios? ¿En qué zonas? Después del pinchazo de la burbuja en 2007, el mercado inmobiliario de Sevilla se ha ido reacondicionando hasta mostrar, desde finales de 2016, síntomas de reactivación que se consolidaron en 2017. El año pasado fue el primer ejercicio en el que se inició la senda de recuperación de los precios en la capital hispalense, entre un 4 y un 6% según los expertos. Sin embargo, la provincia tendrá aún que esperar, pues mantuvo la tendencia de caída de precio. Dentro de la ciudad, las diferencias también van por barrios. El que más se reencareció el año pasado fue Bellavista La Palmera, que lo hizo un 9%, con un precio de 1.600 euros el metro cuadrado. Mientras que donde más se abarataron los precios fue en el distrito este, Alcosa, Torreblanca, con un descenso del 3,4% y 1.188 euros el metro cuadrado. Las inmobiliarias sevillanas agrupadas en el Club Notegés perciben, por su parte, que aún no hay una demanda suficiente para que se produzca una fuerte escalada en los precios de los pisos, por lo que aconsejan no tener prisa si se quiere comprar. Pero tomen nota, el año pasado compradores y vendedores tuvieron que ajustar un 33% el precio para poder cerrar las operaciones de compraventa. Las grúas sí se han despertado ya en la capital hispalense. Son cerca de 1.300 las viviendas de obra nueva que se encuentran en distintas fases de ejecución y que ponen de manifiesto que hay un comprador dispuesto a hacerse con ellas después de una década de parón en la construcción. Si sumamos los desarrollos de Dos Hermanas y las nuevas promociones del área metropolitana en Mairena y San Juan, la oferta supera los 2.000 inmuebles. Con la excepción de la recientemente anunciada actuación de más de 1 millar de viviendas en Hacienda El Rosario y la actuación de Entrenúcleos, ahora las promotoras apuestan por promociones no demasiado numerosas y ubicadas en entornos privilegiados de la ciudad como Nervión o Triana. Estamos analizando nuestro tema de portada en el Correo de Andalucía porque, como saben, cada día analizamos uno en concreto, y ahora con este breve repunte de la crisis económica en el sector inmobiliario hemos decidido, establecer cuáles son los pros y los contras de comprar una vivienda, pero también hacerlo, por supuesto, con cabeza. Para hablar de este tema nos acompaña esta misma noche José Luis Jimeno, que es presidente del Club Notegés. Muy buenas noches, José Luis. Buenas noches, Sandra. Bienvenido, lo primero, a Sevilla al Minuto. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, primero, antes de que entremos en faena, vamos a conocer realmente qué es lo que hace este club y qué servicios puede ofrecer para quien le interese. Pues mira, el Club Notegés es una asociación de profesionales inmobiliarios que trabajan en equipo por toda España. Actualmente son 227 oficinas con más de 1.000 profesionales. Y utilizan mucha tecnología, mucho Big Data. En los últimos 7 años han vendido más de 30.000 inmuebles y han recibido el encargo de venta de más de 200.000. Eso nos da un enorme volumen de información para saber con mucha precisión cuál es el precio medio al que aspiran los propietarios en cualquier rincón del país y el precio medio al que realmente se están llegando a vender la vivienda. Siempre hay un gap, siempre hay una brecha. Las aspiraciones de los propietarios, esto es naturaleza humana, siempre tienden al alza y las pretensiones que pretende el comprador siempre tienden a la baja. Hay una zona de encuentro que es donde se realizan las operaciones y ese dato estadístico, pues con el Big Data que todos los asociados del Club Notegés generan, pues lo tienen a un clic de ratón. Y con eso se trabaja diariamente, ¿no? Con eso se trabaja. Con esto, pues el propietario consigue vender su vivienda, lo que se va a terminar vendiendo y lo consigue hacer con mucha rapidez. Ese es el principal mensaje para los propietarios. Es una pérdida de tiempo intentar venderlo por encima. De hecho, la vivienda se deteriora, conforme una vivienda que está mucho tiempo en el mercado y no se vende. La comercialización posterior se dificulta, esa vivienda se quema, Entonces, pues ponla en su precio directamente y la venta será rápida. Los asociados del Club Notegés disponen de 187.000 familias compradoras registradas
en su sistema informático, sabiendo el qué, por qué, dónde, cómo, cuándo y con quién van a comprar el inmueble. Controlan el 40% de la demanda española. Cuando un propietario entiende y acepta la realidad del mercado y acepta el justiprecio de su vivienda, la venta se produce de inmediato. De hecho, de las 6.288 viviendas que hemos vendido el año pasado, el 48% se han vendido en menos de 3 meses, menos de 90 días. La venta ha sido muy rápida. Sí. Por ir analizando un poquito el sector, ¿cómo se está comportando últimamente este sector inmobiliario? Pues mira, el sector empezó a despegar en el segundo semestre de 2014, 2015 y 2016 tuvo un comportamiento muy positivo, ambos años con buenos niveles de crecimiento, en torno al 5 o 6%. Sin embargo, el principal titular del año pasado, en 2017, es frenada en seco, ¿eh? De casi un 6% que se incrementaron los precios a nivel nacional en 2016, el año pasado, en 2017, ha caído al 1,92%. Se han vendido como 50.000 unidades menos. En 2016 estuvimos muy cerca de las 500.000 y este año todavía no está el dato cierto, es muy pronto, pero según los pronósticos, los estudios y los últimos datos que publicaron el INE y demás, pues se estima que se cerró el año, cuando se publiquen los datos los tendremos, pero que no va a llegar a las 450.000. En torno a las 443.000 son los últimos datos publicados. ¿Sería un buen momento ahora para lanzarse a comprar una vivienda? Pues mira, depende de para lo que la vayas a comprar. Si eres una familia normal que tiene una necesidad creada de comprar una vivienda, el momento siempre es bueno, ¿vale? Claro. El mercado, el inversor especulativo, por así decirlo, no es bueno. Esa figura de hecho desapareció con la explosión de la burbuja. El inversor patrimonial sí que está ahora muy fuerte. El mercado está muy estable, ¿vale? Con lo cual da igual que la compres ahora, que la compres el mes que viene o que la compraras hace unos meses. Si tienes una necesidad de una vivienda, una familia que necesita una vivienda porque necesita irse a una más grande o al revés, que es uno de los motivos más frecuentes ahora mismo, la edad promedio de los propietarios que vendieron, al menos de esas 6.288 viviendas que vendimos en el Club NOTG, la edad promedio era de 54, casi 55 años. Y una de las motivaciones más frecuentes es eso. Los chicos ya han volado, claro, y la casa se nos ha quedado demasiado grande y buscan venderla para irse a otra un poco más pequeña y más controlable. Para analizar un poco cómo está la situación, al menos en Sevilla capital, ¿a cuánto está aproximadamente el metro cuadrado? Y también por zona, porque entiendo que no será lo mismo una vivienda pues en el centro que en Sevilla Este. Pues mira, te lo digo, en Sevilla capital, ¿vale? El precio medio de las viviendas que vendimos el año pasado fue de 124.394 euros, a razón de 1.041 euros el metro cuadrado. Esto, lógicamente, no es lo mismo, claro. Esto es a nivel de la capital, ¿vale? Por barrio, bueno, tenemos la zona con el precio más elevado, fue el centro, 1.869, seguida de Prado Felipe II, Los Remedios, Triana, Nervión, Palmera Los Bermejales, Santa Clara, Santa Justa Miraflores, Sevilla Este. Sevilla Este ya tenemos el precio a 1.060 euros el metro cuadrado, seguido de La Macarena, Bellavista, San Pablo, Pinomontano, Parque Alcosa, San Jerónimo y Cerro Amate con el precio más económico, en los 639 euros el metro cuadrado. La evolución de Sevilla capital el año pasado estuvo por debajo de la media nacional, ¿vale? De hecho, el año pasado es puntual, pero bueno, los precios del año pasado en Sevilla tuvo un crecimiento negativo de un menos 4,41%, ¿vale? Es normal, una línea continua sería un mercado muerto, suben, bajan, pero el mercado, no solo en Sevilla, sino capital, sino en Sevilla provincia y en toda Andalucía, es muy genérico. Llevamos 5 años en una meseta, con un mercado muy estable. Probablemente también se pueda explicar por ese repunte de las viviendas en alquiler, ¿no? Hay gente que prefiere, pues bueno, no tener ninguna propiedad y poder vivir donde quiera. Sí, mira, ¿sabes qué pasa? También la generación millennial, que está entrando ya con mucha fuerza, son aquellos que tienen ahora entre los 30 a 38 años. Esta generación lo tiene mucho más claro, y en una gran mayoría optan por el alquiler. Es una generación que está mucho más dispuesta a trasladarse laboralmente de lo que estuvieron las generaciones anteriores,
y la compra de la vivienda como que les amarra, ¿vale? Esto al sector, no le influye en exceso, porque si hay una demanda creciente de vivienda en alquiler, también hay una demanda creciente de pequeños inversores que compren esas viviendas para ofrecerlas en alquiler, ¿eh? Y actualmente, por ejemplo, una recomendación para quien quiera adquirir una vivienda sería, evidentemente, dejarse recomendar por esos asesores inmobiliarios y que se ajusten un poco a sus necesidades, ¿no? No comprar una vivienda que no va a necesitar. Pues mira, para el que quiere comprar la vivienda ahora mismo, lo que es muy importante es que compre con información, porque la diferencia, el gap que hay ahora mismo en las viviendas vendidas el año pasado por el Club NTG en Sevilla Capital, la diferencia entre lo que pedían los propietarios y lo que se terminaron vendiendo fue de un 33%. Económicamente hablamos de 60.016 euros de diferencia entre el precio de salida y lo que finalmente se terminaron vendiendo. Entonces, hoy día es muy importante estar bien asesorado, porque es muy fácil equivocarte, y un error aquí, pues estamos hablando de mucho dinero, ¿eh? ¿Y por qué ocurre esa tendencia? Porque realmente todo el mundo quiere sacar provecho de su operación, por así decirlo, ¿no? Es naturaleza humana, ¿eh? Cuando una familia decide poner su vivienda a la venta, el día 1, ¿vale?, ellos entran al mercado con unas pretensiones económicas fuera de la realidad, y el que la quiera que la pague, ¿vale? Claro. Conforme se van chocando con la realidad, ¿vale?, ellos van entendiendo y se van dando cuenta, y llega un momento, unas familias necesitan más tiempo, otras necesitan menos, pero llega un momento en que toman conciencia y dicen, bueno, a ver, este precio era mi carta a los Reyes Magos, pero en realidad si me ofrecieran, no sé, hasta aquí podría llegar y la vendería. Y eso es lo que hace el que vende. El que compra hace un recorrido muy parecido, pero a la inversa. El primer día que entra alguien a buscar una vivienda al mercado, no va buscando justiprecio, va buscando gangas, ¿verdad? Y hace recorrido justo a la inversa. No, yo por esa casa como mucho pagaría esto. Y lo mismo, conforme se va chocando con la realidad, llega un día que dice, bueno, vamos a ver, pues esta era mi carta a los Reyes Magos, pero si la casa me gusta mucho, como máximo estaría dispuesto a llegar hasta aquí. Y esta zona de aquí es lo que nosotros llamamos la ZOPA, la zona de posible acuerdo. Y la línea de en medio es el justiprecio, el dato estadístico donde se han vendido el promedio de las operaciones, ¿entiendes? Y también... Todas las familias tienen que hacer ese recorrido, unos en una dirección y los otros en otra, pero se produce siempre, esto es naturaleza humana. ¿Por qué es así? Bueno, pues, ¿por qué el salmón va río para arriba con lo fácil que lo tendría río para abajo? Pues porque el salmón y ya está, lo lleva en su código genético, lo mismo nos pasa a nosotros. Claro, en esa franja además suponemos que es donde actúa, ¿no?, el Club NTG para ofrecer ese asesoramiento. Exacto, esa es la principal ventaja que se le ofrece al cliente. Oye, que es que tenemos el dato. Más de 200.000 propietarios nos han encargado la venta, sabemos perfectamente cuál es la línea de arriba y sabemos perfectamente más de 30.000 viviendas vendidas en los últimos 7 años. Sabemos cuál es la línea en la que se venden. Te podemos dar esa información y ahorrarte muchos meses y muchos quebraderos de cabeza. Entendemos también que se hace a través y mediante ciertos parámetros, ¿no?, me imaginamos. Sí, lógicamente. Hay un módulo de valoración muy desarrollado con un Big Data enorme. Tú introduces la dirección de cualquier ciudad del país y el sistema analiza un montón de parámetros y demás y te hace una estimación de cuál es el precio al que se puede aspirar a vender esa venta según los datos introducidos en la zona. Y son datos reales, no es... ¿Sabes qué pasa? Con el precio de la vivienda hay mucho, se forma mucho jaleo, Chantal, porque hay muchos informes. Los portales inmobiliarios son los más proactivos, los que más datos generan, ¿verdad? Pero los portales inmobiliarios saben el precio que quieren los propietarios. Ellos controlan el precio de mercado, lo que se pone en venta, pero no saben en cuánto se terminan vendiendo. Claro. Cuando una familia vende, no llaman a ese portal inmobiliario a decirle, oye, que al final en vez de 180, que la vendí en 130. Esa información no la tienen. Los bancos saben en cuánto se financian, pero realmente tampoco saben en cuánto se han vendido. Nosotros somos testigos, no debería decirlo, pero de clientes que le dicen al banco que la han comprado en un precio superior para que le financien más de lo que realmente ha sido.
Los notarios sucede exactamente igual, saben en cuánto se están formalizando la compraventa, pero lo que pueda haber habido detrás, claro, tampoco tienen esa información. La información real pegada al suelo, pegada al mercado, esa información realmente los únicos que lo tienen son los profesionales inmobiliarios. Y en grandes volúmenes, digitalizados y analizados, que sepamos hasta el día de hoy en Europa, los asociados del Club NoTeGES. José Luis, por ir terminando, ¿qué tipo de vivienda es la que más se compra? ¿Una vivienda de obra nueva? ¿Otro tipo de vivienda? Pues mira, son viviendas, te lo digo, lo tenemos por aquí. En Sevilla capital el producto más vendido han sido viviendas de 2,83 metros, o sea, viviendas de 3 metros. Esto es curioso porque ha variado. En la burbuja, antes de la explosión de la burbuja, eran 2 dormitorios, era el producto más vendido. Bueno, ahora son viviendas de 3 dormitorios con 92,91 metros. O sea, son viviendas para uso, vamos, para el uso de una familia. La vivienda de inversión, de especulación y demás, que era la típica vivienda de dormitorio para luego venderla, alquilarla, lo que sea, ese producto ahora mismo muy minoritario. Y la tendencia que me imagino que nunca cesará será esa vivienda que no es de obra nueva, que se tira por completo, se reforma y al final uno va a vivir allí. Sí, hay un estocaje de vivienda todavía muy alto, todavía quedan años para liquidar el estocaje de vivienda que generó el boom anterior y todos estos años de crisis que afortunadamente ya parece ser que quedaron atrás. Muchísimas gracias, José Luis, por contar con nosotros. Le esperamos otro día para seguir hablando de este avance del sector inmobiliario. Gracias. Muy bien, a vosotros.